Chavales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. La semana pasada me ocurrió algo curioso, y es que dentro de un pequeño canal de Telegram donde estoy inscrito y en el que compartimos pues historias sobre cine, noticias, sobre ediciones, sobre nuevos proyectos, y en el que pues se pueden pasar ratos bastante divertidos, llamado Tiempo de Videoclub, uno de los usuarios, Iván, comentó la posibilidad de que alguien pudiera encontrar una revista, y dio la casualidad de que yo tenía esa revista en cuestión. Y es que esta revista, que fue una revista editada por Ediciones 5 en el año 93, en enero del 93, era la traducción al castellano de un especial sobre Drácula que se había editado en los Estados Unidos. Y en aquel momento una revista muy completa sobre tanto la historia real del verdadero Drácula como todo lo que había ocurrido en cine desde los inicios del séptimo arte hasta el año 93, como pues bueno, los cómics que se habían editado sobre el vampiro, los libros que se estaban editando sobre el vampiro, y bueno, un par de artículos curiosos. Uno, una entrevista al que, como ya sabéis porque lo he comentado en alguna ocasión, el que fue el mejor Drácula para mí, que es Christopher Lee, y otra sobre un proyecto de mi querido mago de la serie B, Roger Corman, que, uniéndose a todas las modas que aparecían, también lanzó ese año una película sobre Drácula. Así, tras comprometerme a compartir esta revista con los demás compañeros del chat, pues no pude hacer otra cosa que leerla. Y es que realmente es estupendo ver cómo este personaje, este vampiro transilvano que nació de la mano de Bram Stoker, se ha convertido en uno de los personajes favoritos del folclore popular de la sociedad occidental. Y es que cómo no vamos a enamorarnos de un personaje inmortal que tiene poderes, se puede convertir en diferentes animales, puede dominar a cualquiera solo con mirarlo. Bueno, vale, sí, para eso tiene que ir matando gente, a lo mejor en esa parte tenemos algún pero. Y al que además llevamos viendo en el cine desde los años 20, desde esa versión apócrifa de Murnau con el Nosferatu, que no deja de ser una adaptación del libro de Bram Stoker, hasta todas esas películas que se produjeron a partir de los años 30 con, lógicamente, la maravillosa Drácula de Bela Lugosi y la muy reivindicable de Carlos Villarías, la versión en español rodada simultáneamente por Josh Melford y que en mi opinión supera la versión de Tove Browning tanto en ritmo como en calidad, hasta toda la etapa gloriosa de la Hammer, que como sabéis es la que más me gusta en el género vampírico, y posteriormente en los años 70 pues la versión para televisión de Jack Palance, la versión del 79 de John Badham y protagonizada por Langella, la cual para mí me parece muy reivindicable, versiones españolas como la de Jess Franco, en la que aparecía Christopher Lee y Klaus Kinski, y un gran número de versiones que hace que Drácula sea uno de los 10 personajes más repetidos en la historia del cine. De hecho, después del año 93 en que se publicó esta revista, hemos seguido teniendo versiones de Drácula, las cuales nos han seguido llenando de satisfacción. Y sobre todo yo he tenido hace poco la oportunidad de ver la última versión que se ha estrenado, que no es otra que la de Nicolas Cage. Claro, después de leer esta revista, lógicamente mi plan para la semana cambió. Y es que, a pesar de que hoy tenía previsto hacer un vídeo hablando del gobierno, he decidido cambiar de orientación y hablar de la película que en el año 93 llegó a nuestras pantallas y que, por cierto, dirigió el tío de Nicolas Cage. Porque esto es otro rollo. Y es que desde que en el año 1897 la novela Drácula de Bram Stoker apareciera en las librerías, jamás ha dejado de ser editada, y la fascinación por este vampiro que bebía del terror gótico y que había sido creado prácticamente por Polidori en aquella famosa reunión
en la que también nació el Frankenstein de Mary Shelley y que quizás sea la cuna de todo lo que fue el terror gótico, siempre se había intentado llevar a la pantalla de una manera digna esta historia del conde transilvano. Además, los historiadores habían buscado ya un origen para ello, habían buscado a este Vlad Tepes, el empalador, este conde rumano que, pues bueno, en su lucha contra los turcos utilizaba métodos bastante expeditivos y era muy violento con todo aquel que no cumplía sus designios, llegando a empalarlos junto al castillo. Pero todas las adaptaciones que se habían realizado en aquel momento bebían más de la obra de teatro, de la adaptación que se había realizado en el año 1929 en Broadway. Esta adaptación teatral, en la cual por cierto ya estaban participando Bela Lugosi, nuestro Drácula, y Edward Sloan, el que sería Van Helsing en la película de Todd Browning, había tenido un éxito increíble en Broadway y sus derechos fueron comprados por la Universal en 1930, comenzando una adaptación realmente de la obra teatral. Esa obra teatral había sido la base de la mayoría de las adaptaciones que habíamos tenido en los años posteriores. De hecho, la única que no se basaba en la obra de teatro era la versión de la Hammer, la versión de Christopher Lee, la cual tenía un guión original, pero ninguna había tratado de llegar a la novela de Bram Stoker, al origen real de este personaje. James V. Hart, un guionista, a mediados de los años 70 había leído The Annotated Drácula de Leonard Woolf. En The Annotated Drácula lo que se hacía era que se tomaba por un lado el libro de Bram Stoker, pero Leonard Woolf aportaba sus notas sobre diferentes momentos, lugares geográficos y partes de la historia para dar una opinión motivada sobre los hechos que ocurrían en la novela. Destacaba especialmente el hecho de que la novela acabara con la visita de Guillermina Harker a la tumba de Drácula, cosa que en ese momento pues no se entendía demasiado y que llevaba a Woolf a teorizar sobre la posibilidad de que Mina Harker hubiera tenido un hijo con Drácula y que por eso la novela acabara de este modo. Así Hart comenzó a escribir un guión basado en este libro, en el cual intentaba reproducir literalmente la historia del Drácula de Bram Stoker, pese a sus dificultades, dado que la novela está escrita en lo que se denomina estilo epistolar, es decir, está escrita con cartas, anotaciones de diario y notas de prensa que nos van a contar todo el desarrollo de la historia. Esta escritura de guión estaba prevista para ser presentada a una compañía televisiva con la idea de que fuera rodada como película para televisión o incluso como miniserie, un formato en el que ya se habían hecho algunas adaptaciones de Drácula. Pero fue a caer en las manos de Winona Ryder. Y es que, casualidades de la vida, en 1990 Winona Ryder había sido elegida para representar el papel de Mary Corleone en El Padrino Parte 3, una película bastante regulera comparada con sus dos hermanas mayores, que son cumbres en la historia del cine, pero bastante correcta, dirigida por Francis Ford Coppola, y en la cual se echó la culpa de todo a la sustituta de Winona Ryder. Winona Ryder llegó al rodaje del Padrino 3, se quejó de agotamiento. Tras un chequeo médico se descubrió que tenía una leve neumonía y que necesitaba descanso, y tuvo que ser sustituida de urgencia por Sofía Coppola. Sofía Coppola tomó el papel porque, además de ser la hija de Francis Ford Coppola, conocía perfectamente el guión de los personajes, dado que había colaborado con su padre en la producción de la película, y era una sustitución poco traumática, aunque luego se la haya criticado muchísimo por su rendimiento en la película y se haya considerado que es de lo peor del Padrino Parte 3. Yo personalmente creo que Andy García tampoco estaba mucho mejor que Sofía Coppola. Y por cierto, demostrando después que es una gran directora y una persona que puede hacer mucho por el mundo del cine. Después de esta aventura, Winona Ryder seguía teniendo muchas ganas de trabajar con Francis Ford Coppola, el cual la había indicado que si en algún momento le llegaba algún guión interesante, por favor se lo remitiera para tratar de retomar esta colaboración. Así, cuando a Winona Ryder le llegó el guión de Hart, no dudó en presentárselo a Francis Ford Coppola.
Coppola era un director que tenía pues cierta afición por Drácula. De hecho, desde que había visto películas del vampiro interpretadas por John Carradine en su infancia, no descartaba trabajar con una idea parecida. Así, cuando recibió el guión de Hart, lo leyó atentamente y descubrió dos cosas que le hicieron interesarse por su producción. Por una parte, la idea de que había una subtrama romántica, había una subtrama amorosa por debajo de la historia del vampiro, la cual daba juego para desarrollar bastantes historias. Y la segunda, la aparición por fin de un personaje norteamericano, Quincy Morris, un personaje que ha estado siempre en la novela de Bram Stoker y que se presenta como un tejano potentado rudo del viejo oeste y que sería interpretado por Billy Campbell en esta película. Además de esto, coincide que tanto Coppola como Fred Oech, la otra parte del American Zoetrope, de la productora de Coppola, notaban que estaban perdiendo cierta presencia en Hollywood y necesitaban realmente tener un éxito en taquilla que volviera a poner a su productora en la primera línea del mercado. En un primer momento no se esperaba que fuera Coppola el que dirigiera la película. En un primer momento se habló de contratar a algún director que ya tuviera experiencia en películas de terror, como podía ser por ejemplo William Friedkin, y que pudiera hacerse cargo de este rodaje. Pero Coppola lo tomó como algo personal, estaba muy inmerso en la historia y así comenzó a tomar decisiones ejecutivas respecto al desarrollo de la película. Lo primero que hizo fue contratar a Jim Steranko. Jim Steranko es un escritor de cómic y novela gráfica y dibujante de novela gráfica, cuyo mayor éxito quizás sea los cómics de Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D., y él lo primero que hizo fue dibujar un storyboard completo de toda la película, en el cual además se le dio bastante importancia al aspecto visual de los diferentes personajes. De hecho, el siguiente que fue contratado para la película fue Eiko Ishioka, diseñador de vestuario que ya había trabajado en otras películas y que podía aportar un aspecto diferente a toda esta historia de Drácula, que era lo que realmente le preocupaba más a Coppola. Había tantísimas versiones del vampiro que su preocupación era que pudieran hacer una película que fuera completamente distinta a lo que ya se había visto en la pantalla. En ese momento se comienza a trabajar en la producción y se contrata un equipo de efectos visuales completo. Pero ¿qué ocurrió? Que este equipo de efectos visuales trataba de utilizar en la película los efectos visuales más punteros. Trataba de utilizar tecnologías de los años 90, tecnologías de generación por ordenador, para hacer todo lo que Coppola quería en esta película. Ante esto, Coppola se mostró muy descontento, despidió a todo el equipo de efectos visuales y contrató por una parte a su hijo Roman para que fuera el director de la segunda unidad y supervisara los efectos. Roman Coppola contrató a Thomas Sanders y Garrett Lewis, y tan mal no debió ser cuando ganaron el Oscar en esa categoría. Una vez decidida toda esta estética estilizada que se va a utilizar en la película y una vez reescrito el guión, que según Hart llegó a tener hasta 50 reescrituras distintas, Coppola tuvo una idea para saber cómo podía reaccionar la gente y para saber si estaban trabajando en la dirección adecuada, y lo que hizo fue que junto con Steranko montó una producción teatral en San Francisco a la que invitó a una serie de espectadores de grupos clave para hacer una prueba real con actores, una representación del guión de Hart en una escena. Esta prueba fue todo un éxito y por tanto se procedió a empezar la producción, y únicamente había un papel que ya estaba asignado, y este era el de Winona Ryder para interpretar a Guillermina Harker, a este interés amoroso de Drácula. Coppola tenía claro que necesitaba actores jóvenes que pudieran atraer en masa al público adolescente a las pantallas, y por ello empezó a realizar pruebas a diferentes actores. De hecho, el primer actor al que se le ofreció hacer de Jonathan Harker no fue otro que a Christian Slater. Christian Slater rechazó el papel, decisión de la que ha manifestado haberse arrepentido muchísimas veces, y por tanto se fue a una segunda opción, la cual fue Keanu Reeves. Junto a Keanu Reeves, en estos papeles jóvenes, vamos a tener a Richard E. Grant haciendo del Dr. Seward, vamos a tener a Gary Elves haciendo de Arthur Holwood, del prometido de Lucy Westenra, y vamos a tener a Billy Campbell
el Rocketeer como Quincy Morris, como este norteamericano. Además, se nota muchísimo el detalle en el diseño de producción cuando vemos a estos personajes. Vamos a ver cómo tanto SeaWorld como Hollywood visten como auténticos nobles europeos, mientras que vamos a ver que el aspecto de Quincy Morris es el de un típico vaquero con su sombrero Stetson, su gran cuchillo, y bueno, sobre todo en la escena final va a ser muy evidente la diferencia de aspecto entre los diferentes personajes. La siguiente decisión de reparto, y quizá más importante, era a quién contrataban para dar vida a este viejo conde. ¿Y qué ocurre? Que aquí es cuando se tomó la decisión más controvertida quizá de la película. Y es que en ese momento se selecciona para el papel a Gary Oldman. Era un actor que, en principio, físicamente no tenía el aspecto de los Dráculas tradicionales. Era mucho más menudo, no tenía ese aspecto físico amenazante que podía tener un señor de 2 metros como Christopher Lee. Pero es que aparte, a nivel de actor, prácticamente no había hecho nada. Sí es cierto que había protagonizado la película Sid y Nancy, que le había cosechado muy buenas críticas. También es cierto que había hecho el pequeño papel de Lee Harvey Oswald en JFK y que esto le había dado cierta popularidad, pero no parecía una decisión segura. Aún así, Francis Ford Coppola dijo que tras realizarle alguna prueba, pues vieron que era un actor que tenía tal registro capaz de poder hacer, por una parte, de este viejo y anciano conde que vamos a ver en la primera parte de la película, y que luego se podía convertir en un auténtico galán victoriano, lo cual era la idea para luego sus escenas en Londres. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Además de esto, había que elegir al antagonista, había que elegir a Van Helsing, y aquí es donde se produce quizá la segunda mayor ruptura con la novela, y es que en la novela de Bram Stoker, Van Helsing es presentado como un científico anciano, serio, moderado, muy tranquilo, creyente, religioso a ultranza, y que manifestará una calma completa al lado de los demás personajes. Sin embargo, para esta producción se eligió poner como Van Helsing a Anthony Hopkins, y de hecho el aspecto y la forma de comportarse de Anthony Hopkins va a ser completamente opuesta al personaje de la novela. Vamos a tener a un científico socarrón, violento, y que en todo momento va a mostrar el haberse enfrentado ya al mal en diferentes ocasiones y el no tener ninguna piedad con este mundo de monstruos en el que se ve inmerso. ¿Sufrió mucho? Ya, sufrió mucho. Después le cortamos la cabeza y le clavamos una estaca en el corazón, la quemamos y entonces descansó en paz. ¡Doctor! Por favor. Finalmente, otro papel que tiene cierta importancia, sobre todo ahora se habla bastante de él por el estreno de la película, será Renfield, interpretado en esta ocasión por Tom Waits, el actor y cantante norteamericano, el cual nos hará una representación tremendamente retorcida de una persona tremendamente atormentada por lo que ha vivido en Transilvania. Sí. Un gatito. Se lo suplico. Un pequeño gatito, meloso y juguetón, al que pueda adiestrar, al que pueda alimentar. Coppola, que estaba muy convencido de que el aspecto visual de la película era fundamental, trató de contar como director de fotografía con su colaborador habitual Vittorio Storaro, pero este no pudo aceptar este trabajo por otras ocupaciones y tuvo que trabajar con Michael Ballhaus. Michael Ballhaus, Coppola quedó tremendamente contento con su participación porque aportó ideas que fueron llevadas luego a la película. Así, por ejemplo, esa escena que vemos rodada como en los orígenes del cine, cuando Drácula llega a Londres, fue rodada con una cámara Pathé, una cámara experimental de finales del siglo XIX que fue adquirida por Coppola específicamente para el rodaje de esa escena, dado que el director de fotografía pensó que sería un aporte verdaderamente interesante. Así, y a fin de mostrar ese cambio de la época victoriana, ese cambio de mentalidad, esa llegada a un mundo mucho más moderno, se cambió otra de las escenas del libro, y es que la escena en la que Drácula conoce a Mina Harker no sucede como en la película en un cine. De hecho, sería bastante improbable que una señorita de alta sociedad como
Mina Harker pudiera acudir a una barraca de feria, dado que estas barracas de feria de cine estaban enfocadas pues a un público mucho más humilde, pero les pareció que era una buena muestra de ese cambio, ese paradigma del mundo que estaba cambiando en aquella época. Ligero por 6 peniques. Buenos días. La he ofendido. Solo estoy buscando el cinematógrafo. Tengo entendido que es una maravilla del mundo civilizado. Alison Savage, que fue el encargado de los efectos especiales, tuvo también gran importancia en el desarrollo de la película, y es que Francis Ford Coppola se había empeñado en que quería que se utilizaran métodos tradicionales de la historia del cine. Así los trucos estaban realizados pues con espejos, estaban realizados con el uso de figuras de látex, orientación de luces y muy poquito efecto generado por ordenador. Se trataba así de buscar una continuidad con el mundo de Drácula y una continuidad con el mundo del cine que hiciera una aportación distinta a la imagen de Drácula, pero desde una perspectiva del artesano del cine. La escena inicial de la batalla contra los turcos, rodada por Roman Coppola, que era el director de la segunda unidad, es una auténtica maravilla visual. Las tomas de efectos especiales, por ejemplo, cuando Drácula se convierte en esa especie de murciélago, decisión muy controvertida en ese momento, lo de no convertirle en un murciélago y sacarlo por una ventana como se había hecho siempre, lo cual hubiera podido ser muy gracioso para el público, sino convertirle en un híbrido mitad murciélago, mitad hombre, que resultara realmente una amenaza para los protagonistas. Y además una fidelidad absoluta al estilo epistolar de la novela y a la tecnología del siglo XIX. Mina Harker va a escribir sus cartas en una auténtica máquina de escribir de aquella época. La forma en la que se representan los titulares de los periódicos de la época están copiados del archivo de periódicos del Reino Unido, e incluso pues todas estas referencias cuando se ve la escena del barco del Demeter, del que por cierto se va a estrenar dentro de poco una película que tengo bastante ganas de ver, así como toda la representación del Londres del siglo XIX, para la cual se intentó recrear un decorado verdaderamente ajustado a la realidad. Finalmente, y sin muchos inconvenientes en el rodaje, la película fue estrenada, llegó a las pantallas en Estados Unidos en noviembre de 1992. De hecho, en noviembre del año pasado se realizó un pase al que pude asistir en la Filmoteca Nacional por su 30 aniversario, y en España en enero de 1993, hace 30 años de este estreno. Por cierto, una nota importante. ¡Atención! Celebrando que ya es verano en Mordor, hacemos una promoción en la que si pides el dosieres número 4 de la troma, de regalo el número 3 Girl Power. Somos la polla. Vale, anda a comprar el número 4. Y bueno, ¿de qué va la película? Pues nos vamos a encontrar con la historia de Drácula del libro con unas pequeñas ampliaciones. Las ampliaciones son que en el prólogo nos vamos a encontrar como este Vlad Tepes, este príncipe rumano, va a estar luchando contra los turcos y por la cristiandad. En una de estas luchas, su prometida, Elisabetta, va a recibir un mensaje por parte de los turcos indicando que Drácula ha muerto en el campo de batalla. Ante esto, ella se suicidará arrojándose desde la torre del castillo, y cuando Vlad vuelve a su castillo descubrirá no solo que su amada ha muerto, sino que, según la tradición cristiana, al suicidarse no puede ser enterrada en terreno sagrado. Esto hace que lógicamente pues se enfade, reniegue de Dios y haga una especie de pacto con el diablo que le va a convertir en este conde Drácula. Daremos un salto en el tiempo y nos iremos a finales del siglo XIX, cuando un joven trabajador de una firma de abogados, Jonathan Harker, se dirige al castillo del conde Drácula para llevar a cabo la firma de una serie de documentos para el traspaso de unas propiedades en Londres, y sustituyendo a su anterior colaborador, Renfield, el cual ha vuelto completamente loco a Inglaterra. Así Jonathan Harker entrará en el castillo, conocerá al conde Drácula y empezará a notar
pues que algo extraño está ocurriendo en este castillo. Sobre todo, pues bueno, cuando es abusado por las 3 novias de Drácula, entre ellas una Mónica Bellucci que empezaba su andadura en el mundo del cine. Bueno, y como curiosidad, otra de las novias era Micaela Bercu, que era la única que hablaba rumano y es la que se encargó de enseñar a decir frases en rumano tanto a las otras novias como al propio Gary Oldman. Así, pues su afán será huir del castillo. En paralelo, Drácula, el cual ha emprendido su viaje a Londres a rumbo del Demeter y llevándose cajas de la tierra de Transilvania, dado que él debe dormir en la tierra de su castillo, se irá a la abadía de Carfax, al lado del manicomio del Dr. Seaworth, y comenzará a atacar a Lucy Westenra. Lucy Westenra es una dama de alta sociedad, la mejor amiga de Mina Harker, y así vamos involucrando en la historia a los pretendentes de Lucy, al Dr. Seaworth, a Arthur Holwood, un noble inglés, y a Quincy Morris, un potentado americano. Estos 3 personajes serán, junto a Jonathan Harker, quienes tengan que intentar evitar que Lucy muera. Para evitarlo, Seaworth llamará a su mentor, al doctor Abraham Van Helsing, el cual se desplazará para ayudarlos y comenzará a motivarlos a que están luchando contra un vampiro. ¡En nombre de Dios! ¿Qué está ocurriendo aquí? Este es el profesor Van Helsing. ¿Y qué diablos le está haciendo a Lucy? Intenta salvarle la vida. ¡Dios santo! ¿Usted es el prometido? Por favor. Por favor. Quítesela. A partir de aquí, pues vamos a tener toda la persecución de este grupo de hombres que luchan por el bien contra este ser demoníaco, el cual tendrá el afán de reconquistar a Mina Harker, la cual considera la reencarnación de su amor, y junto a ella conseguir la felicidad que le fue negada. Esta última parte es la que más criticada fue por los fans de Drácula, dado que en la novela no existe ningún tipo de historia de amor y Guillermina Harker no deja de ser una víctima más del vampiro. La recepción en taquilla de la película fue muy buena. Una película que había costado 80 millones de dólares recaudó unos 216 millones a nivel global, por lo cual estuvo bastante bien. Además, a nivel crítico fue bastante reconocida. Los críticos dijeron que la historia era muy buena, si bien es cierto que muchos de ellos reivindicaron que el título no debería ser Bram Stoker's Drácula, sino Francis Ford Coppola Drácula, dado que las diferencias existentes entre la orientación de la historia en el guión de Hart y en la novela de Stoker eran bastante diferentes. Por otra parte, además, sí hubo una crítica masiva hacia un aspecto específico de la película, y es que decían que tanto Keanu Reeves como Winona Ryder se empeñaron en hacer su papel imitando un acento inglés, imitando un acento de Londres, el cual resultaba patético, pensando que era uno de los peores acentos ingleses que se habían llevado a la pantalla. Para los españolitos que la vimos en versión doblada, esto pasó inadvertido. En Rotten Tomatoes la película tiene un 78% de aprobación crítica y un 79% de valoración del público. En esta ocasión todos están bastante de acuerdo y la película es una película verdaderamente notable. En IMDb la puntuación es muy similar, teniendo un 7,4 sobre 10, con lo cual pues del mismo modo se considera una película notable. Y es que es cierto que casi todo el mundo consideramos que esta película, sin llegar a ser una de las grandísimas obras de arte que nos ha dejado el cine, es una película lo suficientemente buena como para ser muy disfrutable. Y bueno, pese a las críticas a las actuaciones de los 2 personajes protagonistas, por cierto, sobre la de Gary Oldman nadie se quejó y se consideró que había hecho un grandísimo papel como el Conde Drácula, se produjo un efecto cascada, se produjo un efecto reclamo y empezó a tener una presencia brutal en la cultura popular esta interpretación de Drácula. Esta película fue incluida en todas las listas de mejores películas sobre vampiros de cualquiera de las editoriales que queramos mirar, y de hecho está considerada como la mejor interpretación de Drácula hasta el momento, y es la única película de Drácula que ha ganado un Oscar. De hecho, no uno, 3 Oscar. A mejor diseño de vestuario para Eiko Ishioka, a mejor edición de sonido Tom McCarthy y Stone, y a mejor maquillaje.
También fue nominada, como hemos comentado anteriormente, a Mejor Dirección Artística, pero pues bueno, en ese caso no lo ganó. También fue muy alabada la música de Bioshock Killer, espero haberlo pronunciado más o menos bien, la cual aún se ha convertido en icónica y sigue siendo tremendamente reconocible. Pero además de eso, dejó una huella en la cultura popular, la cual ha sido aprovechada por otras producciones. De ellas, la película Drácula, un muerto muy contento y feliz, de Mel Brooks, se basa 100%, es una spoof movie en la línea de las que hace el director neoyorquino, y se basa 100% en el Drácula de Bram Stoker. Lo mismo ocurre con el capítulo de la Casa Árbol del Terror de los Simpson, en el cual nuestro querido señor Barnes va a ocupar este puesto de el Drácula de Bram Stoker. También ha sido inspiración para algunos personajes como, pues bueno, el héroe del videojuego Castlevania o incluso el héroe del manga Hellsing, los cuales tienen bastante influencia de esta visión de Drácula que nos presentó Francis Ford Coppola. Y bueno, resulta evidente que el vampiro Clement de Lo que hacemos en las sombras de Taika Waititi también bebe de la base del Drácula de Coppola. Curiosamente, todo el vestuario utilizado en la película Drácula ha sido objeto de consideración como obra de arte, ha sido expuesto a lo largo de todo el mundo y ha tenido durante un tiempo una exposición permanente en el famoso museo MoMA, este Museo de Arte Moderno de Nueva York. También ha formado parte, gran parte del atrezo de la película, de una exposición patrocinada por Guillermo del Toro y que se llama Con los monstruos en casa, donde se han utilizado sobre todo los cascos empleados por Drácula en la batalla contra los turcos y algunas partes de la armadura. Armadura, por cierto, que no acabó en muy buenas condiciones, dado que Gary Oldman interpretaba las escenas de una manera tan intensa que algunas veces piezas de la armadura se le caían del cuerpo. E incluso en los últimos años ha habido un par de curiosidades respecto a Drácula, las cuales me han llamado la atención. Por una parte, las declaraciones de Winona Ryder, en las cuales insistía en que tanto Anthony Hopkins, que interpretaba a Van Helsing, como Gary Oldman se metían con ella, la hablaban de malos modos, se dirigían a ella en términos violentos, con el fin de que en las escenas las reacciones de la actriz ante ellos fueran incómodas y fuera la sensación de que, a pesar de que estaba con ellos, no se encontraba a gusto junto a estos personajes. Otra de las cosas que también ha llamado la atención y que podría considerarse perfectamente un homenaje es en el capítulo de Stranger Things de la segunda temporada, ambientado en Halloween, en el cual pues el novio de Joyce, el novio de el personaje interpretado por Winona Ryder, se viste de vampiro para la fiesta de Halloween. Y bueno, en mi opinión personal, el Drácula de Bram Stoker es una pequeña maravilla de película. Si bien es cierto que como lector y aficionado a la novela de Bram Stoker me chirrió bastante, por una parte, la historia de amor, dado que el Drácula original del libro es un ser cruel y sin sentimientos que no tendría en ningún momento ningún interés romántico por una de sus víctimas, más allá de la pura dominación, y que el profesor Van Helsing es un personaje en la novela muchísimo más seco, analítico y serio, y no se permitiría las frivolidades que Van Helsing realiza en esta película, me parece una maravilla. Desde el punto de vista visual, presentó efectos que no habíamos visto nunca. Te hace transiciones entre escenas mediante el uso de arte puro que te meten dentro de la película. Los actores están bien. Yo, como he comentado antes, no sé si el acento que utiliza Jonathan Harker, el acento que utiliza Keanu Reeves, es o no correcto, o el de Winona Ryder, pero sus interpretaciones son muy creíbles. Yo me creo a estos personajes actuando en esta película. Y sobre todo, el Drácula de Gary Oldman, pese a estar muy lejos de el prototipo de Drácula al que estábamos acostumbrados, consiguió lo que pretendía, que es mostrar por una parte un alma atormentada y por otra parte un ser crudo y sin sentimientos que es capaz de arrasar con lo que tiene por delante. Por lo que considero que es una de las mejores adaptaciones a las que he tenido acceso. Sigo prefiriendo de todas maneras el Drácula de Christopher Lee. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os gusta esta versión de Drácula? Ponedmelo en la caja de comentarios.
Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo, ahora a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo, verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.